Está haciendo sopaipillas. Vamos a empezar, hermana, vamos a empezar. Ah, ya, perdón. Ya. Vamos a empezar la clase de hoy y vamos a empezar con una oración. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. En esta hora, Señor, estamos una vez más ante tu presencia para agradecerte que hasta aquí nos has guardado, nos has protegido, Señor, has suplido nuestras necesidades, Señor. Tú que has guardado nuestras puertas y ventanas, Señor. Ahora, Señor, nos prestamos a iniciar un día más de estudio, de cursos, Señor. Dame gracia, sabiduría, inteligencia para poder enseñar, para poder compartir con mis hermanos en forma clara, didáctica, Señor. Danos la capacidad para aprender. Danos espíritu de discípulo, Señor, para aprender. Gracias, Padre, bendícenos del cielo, en el nombre de Jesús. Así es, amén. Amén. Antes de comenzar con la parte estrictamente de la clase, voy a dejar con usted un poquito a Juan, que les va a dar algunas instrucciones técnicas, digamos. Ya, mi hermano, ¿me escuchan, cierto? Sí. Ya. Sí. Miren, para la clase de hoy vamos a probar el siguiente sistema. La mayoría de ustedes está por celular, pero por computador funciona exactamente igual el tema. Miren, háganle clic o pongan el dedo al medio de la pantalla y se le van a habilitar un montón de opciones abajo, ¿sí o no? Hola. Sí. ¿Cierto? Ya. Una de esas opciones, al final del lado derecho, dice más. Y si ustedes le hacen clic ahí, hay una que dice levantar la mano. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Ya? Hermano Juanito, ¿y en el computador? En el computador debiera ser exactamente lo mismo. Ustedes mueven el mouse encima de la pantalla y se le van a habilitar un montón de opciones. Una de esas... Ahí la levanté. Sí, ahí hay algunas personas que han levantado la mano. Sí. Ya. No me Salen funciona. las opciones de más. Ustedes ven y tienen que habilitar más opciones y una de esas opciones va a ser levantar la mano. Veo que varios la han podido habilitar. Sí, hay varios que tampoco la veo. En el computador En el computador. Bueno, puede que sean algunos que la tengan algunos en inglés, abajo reaction. No, es que reacción es distinto a levantar la mano, pero bueno, por ahí a lo mejor debe estar la opción. El tema es que queremos hacer lo siguiente para la clase de hoy. Vamos a silenciarlo a todos, ¿ya? Y si alguno de ustedes necesita hacer una pregunta específica, levanta la mano y nosotros le damos el pase para que pueda hacer la consulta. ¿Ya? Esto más que todo para ordenar un poco el tema. Y ustedes entienden, pues lo mismo cuando el pastor diga, por ejemplo, ya alguien que lea a tal lado, levanta la mano, nosotros al primero que veamos de la lista con la mano levantada, le vamos a dar el paso. ¿Ya? Lo otro es que con las mismas opciones ustedes se han fijado que sale reactivar audio o silenciar. ¿Ya? En caso que nosotros no podamos habilitarle el audio, ustedes mismos pueden habilitarlo poniendo reactivar audio, con el micrófono, con el primer icono que está a la izquierda. ¿Ya? Con ese ustedes se silencian y vuelven a hablar. ¿Entienden? Ya, yo ahora los voy a silenciar a todos. Sí, Juanito. Para que comience la clase. Y les voy a permitir que cada uno reactive su propio micrófono, pero obviamente cuando amerite, ¿ya? Ya, bendiciones. Ya. Hágame una señita con el dedo si está escuchando bien. Escucha. Lo que pasa es que la gemita habla mucho, entonces interrumpe la clase, así que por eso tuvimos que hacer esto. No, mire, la verdad es que alguna vez ustedes no se dan cuenta, pero por ser alguien que ojee cerca del computador, se escucha y molesta. Entonces,
es más que nada para que estemos un poquito más, tratar de que entendamos mejor. En todo caso, mire, cualquier duda o consulta que usted tenga que hacer, se contacta con Juan y él le explica hoy día o mañana o otro día para que usted tenga más facilidades. Lo primero que vamos a comentar... Lo primero que vamos a conversar de las tareas. Hoy día el cumplimiento de tareas llegó a un 88%. La semana pasada llegó a un 64,3%. Significa que hubo más hermanos que hicieron su tarea, pero también obviamente era más fácil la de hoy día. Entonces yo a todos les digo, hermano, yo no gano nada con que usted haga la tarea, el que gane es usted, el que se beneficie usted. ¿Y qué buscamos con la tarea? Tratar de ver qué concepto nos está quedando muy claro, qué habilidad no se logra desarrollar para ver cómo podemos repetirlo. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de que la escritura, una forma de afirmarse y de reafirmarse como palabra de Dios, era cuando los hechos históricos se entrelazaban con la intervención divina, y esto producía un entrelazamiento. Pero vi muchas caras de duda cuando estábamos hablando de este tema, y es más, después que terminó la clase, no le voy a decir quién, pero una alumna me dijo, si vuelves a ser tan enredado no te vas a ir a acostar sin comer. Entonces, no le digo quién fue porque es feo, pero... Entonces, estuve estos días trabajando en lo siguiente. Antes de la clase de hoy día, estuve trabajando en este tema. A ver si funciona. Lo que nosotros estábamos tratando de entender y asimilar, ya que usted sígame la idea, porque ya les dije ya que estábamos hablando de estamos hablando de un terreno árido, un terreno donde no es muy fácil entender. Pero yo conversaba con Juan cuando uno va al norte y se encamina por el desierto, siempre se encuentra con bellezas naturales muy bonitas. Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque aún en las partes más áridas hay cosas bellas. Y en la palabra de Dios ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros nos damos el trabajo de meternos en terrenos áridos, vamos a encontrar bellezas que hay en la palabra del Señor. Hace unos días atrás, con Ivonne estábamos viendo un programa de televisión y se tiró a la mesa el tema del diluvio. Entonces un pastor dijo, el diluvio es una historia... No sé por qué ahora son con la emoción. Entonces, en el programa de televisión invitaron a 2 personas. Bueno, eran 3 realmente. Uno era un pastor evangélico, el otro era un profesor de teología, y el otro, un caballero que no tengo idea de lo que era, pero hablaba puras cosas raras, y era de esta gente que está un poco enferma de la mente. Quizás dirán lo mismo de nosotros, pero me interesa a mí plantear lo que habló el pastor y lo que habló el profesor de teología. Entonces, déjale no me el pastor evangélico dijo, es una historia narrada en la Biblia por lo que creemos que fue un hecho real. Le preguntaron al profesor de teología, ¿y usted qué piensa de esto? Y él dijo, no es un acontecimiento real, pues hay escritos mesopotámicos que hablan de un diluvio que son más antiguos que la Biblia. Por lo tanto, se piensa que los hebreos desde esa cultura habrían rescatado su historia del diluvio. Entonces me dije yo,
Y nosotros, ¿cómo podríamos responder a esto con lo que hasta ahora hemos visto someramente? Primero, podríamos decir nosotros que, y esto usted tiene que tener un libro de consulta o en internet, no solamente en Mesopotamia hay registros de un diluvio, sino en diferentes culturas de la misma región mesopotámica, en culturas europeas, en las polinésicas, incluso aquí en Mesoamérica. Hay historias antiquísimas de la Mesoamérica que eran los españoles que hablaban de un diluvio. Por lo tanto, en vez de pensar que los hebreos le copiaron a los mesopotámicos, podríamos decir, no, mira, no le copiaron, ellos simplemente redactaron un hecho que realmente aconteció hace mucho, mucho tiempo atrás y que quedó en la retina de todos y se lo contaron oralmente, lo tradujeron, se lo transmitieron oralmente a todas las generaciones. Lo segundo que podríamos decir, que el diluvio es entorno social y moral, y esto es bíblico, el diluvio es entorno social y moral es citado por Jesús para dar una enseñanza relativa al sistema de vida en víspera de su segunda venida. ¿Usted se acuerda, cierto? Cuando Jesús dijo, como en los días de Noé, que se daban en casamiento, así será mi venida. Jesús usó el diluvio y los días de Noé. Entonces la pregunta es, ¿la veracidad de Jesús y su probidad es reconocida aún por los enemigos del cristianismo? Si eso es así, ¿es posible pensar que el caso de que el diluvio no existió, Jesús lo citó un hecho inexistente, es decir, que Jesús mintió, solo para dar énfasis a lo que estaba enseñando? ¿O efectivamente el diluvio fue una realidad reconocida por Jesús mismo? Creemos que si Jesús fue una persona que no mentía, que era probo, no era mentira. Pero ahora vayamos a lo que nos interesa a nosotros. Podíamos esta historia entrelazarla con otras enseñanzas de la Biblia. Yo me di el trabajo, hermano, de buscar los pasajes bíblicos donde el diluvio es citado. Primero aparece en el libro de Génesis, que fue escrito más o menos entre 1400 y 1445 antes de Cristo. ¿Ya? Luego aparece en Isaías 54:9. En ese tiempo, el que Isaías escribe esto, usted después lee con calma el pasaje en su casa. Cuando Isaías escribe esto, el imperio del norte, el reino del norte, los israelitas, acaban de ser llevados cautivos a Asiria. Por tanto, ya están sumamente nerviosos pensando, a lo mejor los asirios van a venir y nos van a tomar presos a nosotros. Entonces Isaías los consuela diciéndole, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te heriré. O sea, consoló a Israel el profeta Isaías utilizando la historia del diluvio. ¿Y eso cuándo lo hizo? El 700 antes de Cristo. Si nosotros vemos, hay una diferencia entre el 1400 y el 700, del 550, de aproximadamente 700 a 745 años. Y ahí usted puede ver que Isaías, 700 años después, mencionó el hecho del diluvio. Vuelve a aparecer en el libro de Ezequiel, capítulo 14. En rigor fue antes. En el capítulo 14 de Ezequiel, Dios amonesta a Judá que está en cautiverio. Aquí ya en Ezequiel los judíos están en cautiverio, están en Babilonia y están llorando y diciendo por qué Dios permitió esto. Y dice, mire lo que le dice Ezequiel, le dice, si estuvieran en medio de ella, hablando de Babilonia, 3 varones, Noé, Daniel y Job, y ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea, no había nada de justicia. Aquí Ezequiel utiliza nuevamente el diluvio en el 150 después, antes de Cristo, con 850 años de diferencia. Luego encuentro este pasaje en Mateo 24:37. Más en los días de Noé, así será, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí Jesús es el comportamiento ante el diluvio como un símil para su segunda venida. Esto tiene un paralelo en Lucas 17:26. ¿Cuándo se escribió esto? El 55 después de Cristo, más o menos, entre 50 y el 60.
O sea, 1450 años después que se escribió acerca del diluvio. Se sigue mencionando en la Escritura. Otra vez lo encontramos, ¿dónde? En 1 de Pedro 3:20. Aquí el apóstol Pablo usa el diluvio para ilustrar la benevolencia de Dios en todas las edades. Esto el 63 al 65, 1464 años después del diluvio. Aparece nuevamente en 2 de Pedro 2:5. Aquí el apóstol Pablo advierte de los falsos profetas y su destino, utilizando como ejemplo de ese acontecimiento escrito en el Antiguo Testamento. Y uno de ellos es el diluvio. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto lo escribió el 64 al 68 después de Cristo, 1466 años después del diluvio. Y finalmente la última parte que aparece es en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto lo escribió entre 1468 y 1512 años después de Cristo. Vamos a volver a la otra, a la de... Ahora quiero pedirles un poquito de esfuerzo. Traten de que se vea mi pantalla completa en su computador. Voy a tratar de hacer un pequeño esfuerzo para que esto nos quede muy claro lo que acabo de leer. ¿Qué es lo que leí yo? ¿Me ven? ¿Ven algo la pizarra que tengo en mi mano? Porque si no voy a escribir cosas muy delicadas, solamente voy a trazar algunas ideas. ¿Qué es lo que hicimos? Este es un trabajo que no fue, aquí usted lo vio rapidito, pero usted tendrá que buscar todos estos pasajes, buscar la fecha en que se escribieron, buscar a qué se refería el escritor bíblico, buscar la idea, que es un trabajo largo, pero creo que vale la pena cuando logramos lo siguiente. Lo que hicimos acá fue, yo dije, mire, este es el diluvio. Lo voy a trazar para allá, en el tiempo. Y dijimos que al diluvio lo había citado Isaías, lo citó Ezequiel, luego lo citó Jesús, luego lo citó Primera de Pedro, luego lo citó Segunda de Pedro, luego lo citó el libro de los Hebreos. ¿Me sigue la idea, no es cierto? Luego, ¿qué pasa si nosotros hiciéramos un ejercicio similar y dijéramos, oye, ¿y qué pasa si nosotros colocamos otro evento? Por ejemplo, el Éxodo. El Éxodo. Y lo trazamos aquí. El Éxodo, mire lo que va a pasar. Si usted lee la Biblia, va a encontrar en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, varias partes, lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, lo va a encontrar en las cartas paulinas, lo va a encontrar en las cartas universales. Supongamos de que ahora dijéramos, no, mira, a mí me gustaría hablar de otro evento importante como fue la toma de Canaán. En la toma de Canaán
tenemos muchos eventos que lo citan en el Antiguo Testamento, en muchas partes. También habla de la toma de Canaán en el Nuevo Testamento. Usted tiene que haber leído varios pasajes al respecto. Supongamos de que dijéramos, oye, hagamos también la monarquía de Israel. Y la trazamos para allá. Y la monarquía también la encontramos en el Antiguo Testamento citada, la encontramos citada muchas veces en el Nuevo Testamento. Hablemos de la deportación a Babilonia. Esa deportación a Babilonia en el Antiguo Testamento tiene muchos pasajes que la citan, en el Nuevo Testamento también tiene muchos pasajes que la citan. Pero supongamos que fuéramos buenos alumnos, de esos alumnos que no se quedan conformes con lo que el profesor enseña, sino que dicen, pucha, me gustaría ver algo más. Entonces diríamos, oye, ¿y qué pasa si colocamos aquí personajes? Personajes que están en estos pasajes. En Noé está en Diluvio está Noé. En el Éxodo está Moisés. En la toma de Canaán está Josué. En la monarquía está David, por ejemplo. Y en la deportación está Daniel. Veríamos, hermano, aquí. Veríamos que cuando hablamos de Noé, trazamos una línea para allá y vamos a ver que Noé se cruza aquí. Se cruza Noé y aparecen muchos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, sobre todo del Nuevo Testamento, por ahí por el libro de los Hebreos lo citan mucho. Supongamos ahora que trazamos para allá a Moisés, lo mismo, aparece muchas veces citado en la palabra del Señor. Si lo hacemos con Josué, lo mismo, Josué también aparece citado en la Escritura. David, ¿para qué decir? David sí que lo nombran, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque de ahí viene la raíz del linaje de Jesús. Daniel, también un hombre que aparece muchas veces. Yo le pregunto, si miramos esta tablita que quedó aquí, dígame ¿usted podría desarmar esto fácilmente ahora? Al principio era una línea, con 4 o 5 líneas hacia abajo. Pero cuando nosotros estos hechos y estas personas las vinculamos con lo que Dios habló de ella, con lo que Jesús habló de ella, con lo que los profetas hablaron de ella, se forma un entrelazado que es armónico. Aquí quedó feo porque lo hice yo, pero sería armónico. No se puede desarmar, no se puede romper, no se puede ignorar, porque esto es la palabra de Dios. Esto es lo que quisimos decir, que la palabra del Señor es valedera. ¿Por qué? Porque los hechos y los personajes que están acá se entrelazan con las intervenciones divinas que hay allá y forman un entramado que no se puede romper. Bueno, espero que con toda esta cosa que le hice yo, este estudio, este trabajo, más este ejemplo que puse aquí en la pizarra, nos quede muy claro cuando hablamos de que se entrelazaba la palabra del Señor con los dichos del Señor, con los acontecimientos, y se transformaba entonces en una trama que no se puede disolver, que no se puede desarmar, que no puede decir, oye, esto es mentira, esto no existe. Que el Señor nos bendiga. Vamos a volver ahora a la clase de hoy. Esto solamente es un repaso de la semana pasada. Esto es para que nos quedara muy claro lo que habíamos hablado acerca de con la mano levantada. ¿Hay una mano levantada por ahí? Ya. ¿Cómo quieres cuenta? ¿Consulta? ¿No? No bajen la mano. Ya. Vamos a partir con la clase de hoy día entonces.
Hermano, en todo caso, si a pesar de esta explicación que he tratado de dar, a pesar de este trabajo que hicimos con el diluvio, a alguno no le queda claro, no tenga ningún problema en preguntarme. Lo conversamos por teléfono y le vuelvo a explicar a ver si nos queda más claro a todos. ¿Ah? ¿La doy bien entonces? Sí. Porque no hace así, perfecto. Ya, ahora vamos a entrar. Ahí no mejor, despacito. Esto es el vaso. A otro capítulo que lleva por título Credibilidad de la revelación. El apunte que les mandó Juan, donde sale todo esto de la revelación, usted léalo porque ahí está todo esto. Lo que pasa es que cuesta un poquito entenderlo, por eso le estoy dando un énfasis y un repaso aquí entre nosotros. Pero usted puede encontrar todo este material en ese libro. ¿Mm? Entonces, mire cómo partimos con esto. Desde un punto de vista lógico, o sea, natural, cabe esperar que Dios se comunicara con los hombres, de modo que estos pudieran tener un conocimiento adecuado primero de Él, su naturaleza, sus propósitos y sus obras. Por tanto, si nosotros creemos que Dios creó al hombre, es lógico pensar que Dios se comunique con Él para que pueda el hombre aprender de Él, de su naturaleza, de sus propósitos, de su obra. Al principio, desde un principio, siempre Dios ha tratado de comunicarse con el hombre. En los primeros libros encontramos, tiene lápiz y papel, ¿no es cierto? Anote por ahí, por favor, para que lo busque usted con calma después. Génesis 12:7. Génesis 12:7. Busque y anote por ahí. Génesis 35:9. Anote Éxodo 3:2. Éxodo 3:2. Esos tres pasajes nos muestran cómo Dios se comunicaba con los hombres y de qué forma lo hacía antes que existiera el tabernáculo, el templo o los profetas para comunicarse, porque Dios utiliza a los profetas para hablarle al hombre. Pero en ese tiempo no había profeta, no había tabernáculo donde reunirse. Entonces Dios tenía que usar otra forma, pero las usaba. Encontraba manera de comunicarse con el hombre. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2, también es importante que usted lo lea después, anótelo por ahí. Hebreos 11, 1 y 2. En él dice de que Dios en el antiguo tiempo hablaba por los profetas, ¿ya? Y ahora el Señor habla por Jesucristo. Significa que Dios siempre ha buscado una forma de contactarse con el hombre, una forma de hablarle al hombre. Voy a pedir que alguien, por favor, lea el Salmo 19, verso 1. Ya, alguien, el que quiera leerlo, por favor, se desmutea, apriete el micrófono que está en rojo y lo lee, por favor. El Salmo 19:1. Cualquiera, pues. Amén, aquí lo tengo. Salmo 19, verso 1. Sí. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ya. Este versículo del Salmo nos permite entender la forma natural que Dios hace de sí mismo. Se llama revelación general o natural cuando la creación nos habla, cuando nosotros quedamos admirados de una belleza de la naturaleza, cuando quedamos admirados del poder del mar, cuando quedamos admirados
asustados, pero entre asustados y admirados de la potencia de un terremoto, cuando quedamos admirados al pensar en el ser humano, en los seres vivos, cómo pueden vivir una hormiguita, hermano, cómo una hormiga puede tener tanta fuerza, ubicarse, caminar, saber cuándo viene el tiempo del frío. Todas estas cosas naturales, uno dice, realmente Dios es sabio, realmente Dios es poderoso. Nos habla de la sabiduría, del poder, de la bondad de Dios que nos da la tierra, que nos da el sol, que nos da el agua. Pero no nos habla de otras cosas de Dios, como son su justicia, sus principios morales. Recuerde que Dios necesitaba comunicarse al hombre para que entendiéramos cómo era Él, cómo era su naturaleza, sus propósitos, sus obras. Pero la naturaleza, a pesar de que nos habla de la grandeza y el poder de Dios, porque intuimos el poder de Él detrás de estas cosas que vemos, intuimos la sabiduría de Dios detrás cuando miramos el universo, cómo están las constelaciones, cómo los planetas giran, cómo tiene una órbita perfecta, nos admiramos la sabiduría de Dios, pero no sabemos de las otras características de Dios. Entonces, podemos decir que la luz de la naturaleza habría sido insuficiente para tener un conocimiento adecuado de Dios y de su voluntad. No era suficiente con mirar la naturaleza, mirar el firmamento, mirar los astros, para saber cómo era Dios, cuál era su voluntad para con nosotros. Así que tenemos que presumir que Dios no iba a dejar al hombre huérfano en esa ignorancia. El hombre, hermanos, todos nosotros sabemos de que Él ha tratado de descifrar desde los principios de los albores de la humanidad, en las diferentes civilizaciones, ha tratado de formar un conjunto de normas morales, un conjunto de normas de convivencia, y ellos analizando y filosofando acerca de la naturaleza, filosofando acerca de la historia, haciendo un examen empírico del universo, ellos analizando la propia naturaleza humana, ellos no son capaces de formular normas éticas y morales y sociales adecuadas. Pongo un ejemplo. Antiguamente eran aceptados los sacrificios humanos. El hombre creó normas éticas, morales, creó normas de convivencia que usted podía hacer sacrificio humano, podía hacer infanticidio, podía practicar la prostitución sagrada. Luego el hombre, con el devenir del tiempo, el desarrollo del razonamiento, empieza a utilizar otros mecanismos como es la psicología, la sociología, la ética, y entonces el hombre ahora encuentra que es aborrecible el infanticidio, es aborrecible el sacrificio humano, es aborrecible la prostitución sagrada. Pero en esta nueva sociedad, en esta sociedad que está dominada por la psicología, sociología, la ética, se acepta el aborto, se acepta el homosexualismo, se acepta la eutanasia. Entonces, el hombre no puede por sí mismo desarrollar, en función de su razonamiento natural, estas cosas que creen una relación entre el hombre y Dios. Pero la Biblia siempre dice que lo malo es malo. Cuando todos los pueblos estaban en el infanticidio, cuando todos los pueblos estaban en el sacrificio humano, cuando todos los pueblos aceptaban la prostitución sagrada, el pueblo de Israel no lo aceptaba porque Dios había dicho que era pecado. Hoy día, cuando las naciones modernas, con la nueva psicología, dicen que se puede aceptar el aborto, el homosexualismo y la eutanasia, la Biblia dice, eso es pecado. ¿Me entiende la idea? El hombre trata de crear normas de conducta, trata de crear normas sociales, trata de crear normas de ética, pero siempre está sujeto al razonamiento humano y por tanto viola algunos principios de las propias personas. Entonces, cuando queremos saber quién es Dios, cuando queremos saber
cómo es Dios realmente, debe ser un conocimiento que no proceda de los hombres. Ya vimos que el hombre se equivoca. Debe ser un conocimiento que proceda de Dios. Y su búsqueda debe dejarse gobernar por su autorrevelación. Significa de que Dios se debe revelar para saber nosotros quién es Dios y qué es Dios. Es como que dijéramos lo siguiente: la revelación es una autobiografía de Dios, la cual obviamente ha de ser infinitamente superior a cualquier biografía de Dios que pudiera proponerse. Mire, ¿cómo nosotros podemos saber qué es Dios? ¿Cómo se muestra Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros libros de la Biblia, vamos a encontrar una serie de intervenciones de Dios en las cuales Dios dice que es, por ejemplo, el Elohim, el Altísimo. En otra ocasión, en otra intervención, dice Dios que Él es el Shaddai, el suficiente para todas las necesidades. En otra ocasión dice que Él es el Olam, el Dios eterno, que Él es el Adonai, el Señor. Cuando el pueblo está en diferentes situaciones y dificultades, Él le dice: yo soy Rafá, tu sanador. Yo soy Nisi, tu estandarte. Yo soy Shalom, que es tu paz. Yo soy Raá, que es tu pastor. Yo soy Jireh, que es tu proveedor. ¿Se fija usted? Dios se empieza a autorrevelar, como dijimos. Él comienza a mostrarse como Él es a través de la Biblia, a través de la Escritura. Podríamos decir, por ejemplo, que nuestro Señor es eterno y como Altísimo cubre todas nuestras necesidades, como sanarnos, cuidar de nosotros, como un pastor que nos cubre con su estandarte, nos alimenta y que estamos siempre en paz. Todo eso que dije está basado en ¿qué? En la autorrevelación que Dios ha hecho a los hombres. Llegamos entonces a la tarea número 3. Lo que yo he hablado hasta ahora está en esos pasajes, cuando Dios se revela de alguna forma. Usted, dice acá, elija uno de los siguientes pasajes bíblicos y encuentre cómo se revela Dios y haga un breve, mayúscula, ensayo de cómo se relaciona o actúa en esa revelación en el ser humano. Cómo se relaciona o actúa esa revelación en el ser humano. Entonces, esta tarea es interesante que usted la haga, hermano, porque hay unos que no han hecho ninguna tarea. Hay otros que han hecho una y pobre. Pero mire, esta tarea, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Busque el pasaje, lea los 6, obviamente, y elige el más fácil. Después que lo eligió, usted dice: aquí Jehová dice, Jehová es ta, 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 ta. Eso es. ¿Y qué significa que el Señor haya dicho que es ta, 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 ta para mí? Que Él me cuida, me protege, me alimenta, puedo confiar en Él, puedo estar confiado. Cortito, poquitas palabras. Ahí está la tarea. Esto es la autorrevelación de Dios para el hombre. Nosotros no estamos definiendo cómo es Dios. Nosotros tenemos cómo, mirando las estrellas, decir: Dios es amor. Mirando las estrellas o mirando la naturaleza, no podemos decir que Dios es justo. Pero sí, el Señor puede decir: yo soy justo, yo soy amor. Y si Él lo dice, así es. Únicamente Dios podría dar al hombre conocimiento de que éste necesitaba. Pero la pregunta es: ¿se lo ha dado Dios? La necesidad de una revelación no es una prueba de que tal revelación haya tenido lugar. ¿Se ha comunicado Dios con los hombres de modo que pueda comprenderle y vivir en comunión con Él? Y eso es lo que estamos tratando de vislumbrar en esta clase. Porque lo que yo le dije hace poco es cómo Dios se ha revelado, pero ¿realmente Dios se reveló así? La revelación no consiste solo en eventos históricos, actos de Dios, incluye manifestaciones verbales de Dios. Miren que esto es importante. No solamente la revelación son los hechos históricos,
incluye manifestaciones verbales de Dios que interpretan los actos. Sin esa parte, los hechos históricos quedarían sumidos en la ambigüedad. Esto que suena un poquito extraño, un poquito difuso, un poquito difícil de digerir, veámoslo con un par de ejemplos. Ejemplo del éxodo de Egipto. En la historia podemos encontrar muchos casos de movimientos migratorios y episodios de emancipación colectiva, que se han emancipado, qué sé yo. Parecido al relato del éxodo de Egipto, de Israel desde Egipto. Pero la revelación bíblica no se limita al hecho. Añade lo declarado por Dios respecto a sus propósitos para con el pueblo. Entonces, Dios no solo se revela en hechos, sino también en las manifestaciones que interpretan los hechos. El éxodo es una historia de emancipación, pero al adicional las intenciones y declaraciones de Dios no queda como un hecho histórico más, sino como un plan de Dios para revelar un propósito. Entonces, cuando Dios interviene, cuando Dios habla, dice, mira, yo saqué al pueblo, pero buscando un propósito, convertirlo en un testigo del Dios verdadero y de su justicia. Entonces, no cuenta solamente el hecho, sino que ve la intervención divina en los hechos, y esa intervención divina dice, pero ¿por qué Dios sacó agua de la roca? ¿Por qué Dios abrió el mar rojo para ellos? ¿Por qué de los 40 años ni siquiera sus vestidos se gastaron? ¿Por qué después derrotó a tantos enemigos de Dios? Porque quería convertirlo en un testigo del Dios verdadero y de su justicia. ¿Por qué Dios hizo caer las plagas? ¿Porque le tenía mal a los egipcios? No, porque necesitaba que el pueblo tuviera la conciencia clara de que era un testigo del Dios verdadero y de su justicia. Mire, veamos otro ejemplo, la crucifixión. Sin una explicación divina, dice acá, este hecho podría interpretarse de los modos más diversos y con toda seguridad ninguna interpretación expresaría el glorioso significado de lo acaecido en el Gólgota. Podrían haber dicho un hombre que lo tomaron preso, lo colgaron en la cruz, lo martirizaron en la cruz, hicieron tanto sufrir, pero mire lo que dice Jesús. Solo la palabra de Dios a través del Hijo podría desentrañar el misterio de la cruz. Él dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que va a ser derramada por muchos para remisión de pecado. Entonces, la crucifixión, que era un simple hecho de crucificar a alguien, ante la intervención divina, se transforma en esto es mi sangre del nuevo pacto que va a ser derramada por muchos para remisión de pecado. Y esto se llama revelación de Dios. Esta es la credibilidad de la revelación. No es un hecho más. Ese hecho cruzado con la intervención divina se transforma en revelación de Dios. Esto lo puse con negrita, pero es blanquita aquí, y subrayado porque es muy importante. La intervención divina completa la revelación. Revelar no es que digan hubo un éxodo. Revelar no es que digan hubo una crucifixión. Revelar no es que digan echaron a Daniel al pozo de los leones. Revelar es qué había detrás de esto. La interpretación divina de esto. Eso se trata de la revelación. La revelación consiste en dos actos, del acontecimiento como tal y de su interpretación que tiene ese acto. Los grandes actos de Dios son interpretados por Dios mismo, no por hombre. Necesito que alguien tenga a mano el libro de Daniel, capítulo 6. Ya, pero me van a tener que...
Dame el libro de Josefo. Es un librito que es de Josefo. Entonces, aquí, hermanos, vamos a ver un simple libro humano que relata un hecho y lo vamos a comparar con la escritura que relata el mismo hecho, pero con una intervención divina. ¿Cómo logramos esto? Ahí van a traer mi librito que tengo para compartir con ustedes. Lea, por favor, mi hermano Luis va a leer. Está muteado. Ya. Daniel hermano 6. Luis. Daniel capítulo 6, del 16 al 22. Del 16 al 22. Ya. Y después lee Entonces del 25. el rey mandó. ¿Ya? ¿Vea nomás? ¿Ya? Sí. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera y a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían... Ahí nomás, hermano. Ya, Ahí nomás. ya. Tenga listo del 25 al 27, por favor. Pero sin leerlo todavía. Le voy a leer ahora la historia de Daniel desde el punto de vista de un historiador judío, Josefo. Dice: la historia de la cosa, así que la leo aparte. Entonces los sátrapas fueron a Darío y acusaron a Daniel de haber transgredido la ley y exigieron que fuera arrojado al foso de los leones. Darío, esperando que la deidad salvara a Daniel, le exhortó a que soportara valientemente su suerte. Con Daniel dentro, selló la piedra que servía de entrada al foso de los leones. Después de irse, se sintió tan angustiado que no podía ni comer ni dormir. Temprano por la mañana, Darío se levantó y fue al pozo, donde encontró la piedra en su lugar y el sello intacto. Abriéndolo, llamó a Daniel, preguntándole si estaba a salvo. Daniel respondió que no había sufrido ningún daño y el rey ordenó que lo sacaran de allí. Lo mismo, ¿se fija? Pero obviamente en el escrito sagrado se dice de que no durmió, que le dijo el Dios a quien tú sirves te ha podido librar. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en esto? Este libro, Josefo, que está mostrando ahí, escribe hasta ahí. Pero mire lo que dice los versículos que va a leer mi hermano Luis ahora. El verso 25 al 27. 25 y 26. Ya. 25 al 27. Ya. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios
viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Se da cuenta lo que estamos hablando? Un relato histórico, el relato de un hecho, que ya lo escribe la escritura y lo escribe Josefo, el historiador. Pero cuando lo escribe la escritura, añade la revelación, la interpretación del Señor. ¿Qué es lo que logra esto? El Señor se revela aquí como un Dios poderoso, un Dios que libra de los leones, pero más que eso, obra en el corazón del rey. Y el rey ordena que en todo su reinado teman al Dios de Daniel, porque no hay Dios como ese. Su fin nunca vendrá. Reconoce la grandeza de Dios. O sea, ¿por qué fue echado Daniel al foso de los leones? Porque le tenían envidia, dice Josefo. No, porque Dios quería mostrarse como un Dios de poder, como un Dios omnipotente, como un Dios poderoso, y que no solamente lo supiera Daniel, sino que lo supiera el rey y lo supiera todo el reino de este rey. ¿Me entiende la idea? Por eso dice, la revelación, párrafo de abajo subrayado, la revelación consiste del acontecimiento como tal y de su interpretación. Lo que el Señor quería hacer con él, lo que el Señor quería mostrar con él, lo que el Señor quería hacernos sentir con ese pasaje. Si usted lee de Josefo, es una historia más, está aburrida. Pero si lee la Escritura, te quedas con el sabor que eres hijo de un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios potente, un Dios que le tapó la boca a los leones, un Dios que hoy día nos puede librar del coronavirus. Que el Señor nos bendiga. Bueno, en la revelación bíblica, sus variados elementos teológicos, éticos, rituales y ceremoniales constituyen un todo armónico con unas constantes que se mantienen tanto en el tiempo en cuanto se refiere a los tributos y a la obra de Dios, como en lo relativo a la condición moral del hombre y en su relación con Dios, al culto y a la conducta. Cualquiera sean los escritos y la época en que se escriba, usted puede leer en el Génesis, puede leer en Éxodo, puede leer en Samuel, puede leer en Nehemías, puede leer en los Evangelios, puede leer en las cartas paulinas, en las cartas universal, en el Apocalipsis, no importa dónde lea, no importa la época que separe un escrito del otro, siempre, siempre usted hablarán de temas distintos, como teología, ritos. En el Nuevo Testamento no están los mismos ritos que en el Antiguo Testamento, pero son concordantes cuando se refieren a las cosas de Dios o a la moral de los hombres. Siempre usted va a encontrar, cuando lea, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es poderoso, que Dios es bondadoso. Quien hable de Dios habla de lo mismo. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica y sus variados elementos teológicos, éticos, rituales y ceremoniales constituyen un todo armónico. No importa que vaya cambiando un rito que otro, pero mantienen unas constantes en cuanto se refiere a los atributos de Dios, a las obras de Dios y a la condición moral del hombre. ¿Cómo aparece el hombre normalmente? Como pecador, como falso, como pusilánime, como dudoso, como necesitado de Dios. ¿Me entiende la idea? Entonces, ¿qué es lo que es la revelación bíblica? Son hechos, ideas afirmados por la explicación que da Dios de él, por la utilización que da Dios de él, y en el tiempo mantienen constante los atributos de Dios, las obras de Dios. No importa quién escriba, siempre se mantiene que Dios es santo. Dios nunca deja de ser santo. Los dioses de las mitologías distintas a veces eran buenos, a veces eran malos, se levantaban con el pie izquierdo y eran buenos, se levantaban con el pie derecho y eran malos con la gente. Pero Dios no cambia,
Dios siempre se mantiene. ¿Por qué? Porque es revelación. Y dijimos que la revelación bíblica es una autorrevelación de Dios. Dios se muestra como justo, siempre se va a mostrar como justo. El hombre salta de bueno a pecador, aquí y allá, pero Dios siempre es bondadoso, Dios siempre es amor. Ahora, siendo Jesús el centro de la Biblia, todo el Antiguo Testamento apunta a través de símbolos y tipos a Cristo. El Nuevo Testamento es cristocéntrico, por naturaleza. Y Cristo revela a Dios en esencia, San Juan 1:18, que lo conversamos unos días atrás. Lo mismo el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, la figura del Cristo Redentor es donde se culmina el proceso de la revelación. En el periodo del Antiguo Testamento, la revelación en gran parte es preparatoria del Mesías. Bueno, eso lo sabemos porque sabemos de que Dios le revelara a los profetas, por ser Isaías, a tantos profetas les fue revelando acerca del Mesías, cómo se iban a comportar. Los salmos también le referencia a él. Entonces todo apunta a Jesucristo. Jesús es la figura preponderante de la revelación de Dios. ¿Qué hora es? 9. Ya. Vamos a quedar hasta aquí, hermano, para no dejar cortado el tema a la mitad. ¿Eh? Entonces, vamos a quedar hasta aquí, hasta el capítulo, y la próxima semana vamos a ir a la revelación y la escritura. Yo debo confesar, hermano, que si usted ve el libro de apuntes que elegimos para este curso, no toma este tema de la revelación y la escritura. No toma el tema de la Biblia. Pero yo dije, si nosotros queremos estudiar hermenéutica, nosotros tenemos que conocer la Biblia. Saber de qué está compuesta, pero no de que Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no, de qué está compuesta, de la revelación de Dios. ¿De dónde viene la revelación? De Dios mismo. Dios se revela, Dios se muestra. Ahora, esta revelación de Dios está en el aire. ¿Cómo se lleva el papel? ¿Cómo se lleva la escritura? ¿Qué tan fiable es ese traspaso de esta revelación de Dios cuando dice, yo soy el Elohim, el Altísimo? ¿Los hombres fueron capaces de interpretar correctamente eso y ponerlo en la escritura? ¿Qué intervención tuvo Dios en eso? Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a pasar lista. Habilítense el audio, habilítense el audio, por favor. ¿Cómo? Los que pueden deshabilitarse solitos se deshabilitan el audio para que puedan hablar. Voy a poner el video. A mí me preocupó, y esto es súper serio, ¿eh? Me preocupó la Alejandra el domingo. Porque yo le eché la talla de que me estaba haciendo mala promoción al curso. Pero la verdad, hermano, es que no se trata esto de ser grave. ¿Me explico? No se trata de que usted ahora cuando lea la Biblia no tenga que interpretar correctamente. No, se trata de adquirir algunas herramientas que nos permitan aprender un poquito más, entender un poquito más, nada más que eso. No tenga miedo al curso. Se ve que se puede hacer árido hasta que salgamos de la revelación. Después vamos a ir a los textos paralelos, vamos a ir a los contextos remotos, cercanos,
Y ahí ya la cosa es más fácil, más bonita de aprender, qué sé yo. Pero por ahora, no se asuste, siga participando, lea el apunte que se le mandó, donde habla de la revelación, léalo, si no lo lee, mire, yo lo he leído ese apunte unas 50 veces y todavía no lo entiendo. Así que no se preocupe si no lo entiende bien. Léalo, repase la parte que más le interesa, porque no es fácil de digerir, es un poquito complejo. Vamos a ir a la lista. Ya, a la asistencia. Hermano Richard Alcaíno. Guarda, le gusta esa canción. Presente. José Bastía está. Acá. José Bastías. Acá presente. Ya, señor. Luis Campos, presente. Ya. Isabelita. Aquí. El hermano Eduardo. Hermano Andrés. Sí. Hermano Fernando también. Presente. El Esteban. Presente, querido profesor. Juanito. Hermano Héctor. Presente. Hermana María, si está. Patricia Maldonado. Ah, sí está. No hablé nada. No hablé Durmiendo. nada. No hablé nada. Me dormía. No le hablen muy fuerte, que Mónica la Maldonado. despertó. Aquí estoy. La hermana Julia. Presente. La Gemita. Por ahí andaba. Presente. La Yamili. Presente. La hermana Alejandra Ross. Presente. Hermano Cristian. La hermana Ingrid. Presente. Soledad Vega. Presente. La hermana Macarena Vergara. La hermana Pilar. Presente. La hermana Rosita. Estaba por ahí, ¿no es cierto? Sí, estaba. Sí, la vimos. Está con el hermano Fernando. La Margarita. ¿No está? Está levantando la mano la hermana Rosita. Ya. Ya. Hermanos, repito una vez más antes de terminar. Si ustedes necesitan ahondar un poquito más en esto y no les quedó claro, lo conversamos. ¿No? Entonces, la próxima semana vamos a ir cómo esta revelación es llevada a escrito. Y qué intervención tuvo Dios en ese trabajo de transportar la revelación de Él a la escritura que tenemos hoy día en la Biblia. Por eso es importante este tema, por hermano. Porque nosotros cuando abrimos, lo dijo la Alejandra, no es un libro cualquiera. No es un libro cualquiera. Es un libro que contiene la revelación de Dios para el hombre, hermano. Por eso a mí me asusta cuando de repente veo predicadores que andan con la Biblia colgando, así, se pasean con la Biblia, la tiran. No, si no es para eso. Usted me dice que es un libro, sí, pero ese libro contiene la palabra de Dios. Ya, el Señor nos bendiga, muchas gracias. Y nos espero. Mi pastor. ¿Ah? ¿Sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, pues. ¿Cómo estaban las tareas que hicimos la semana pasada? Las de esta semana están todas buenas. La de semana pasada, la primera tarea, hay algunas observaciones que hacer, pero ya les dije yo que si alguno quería que le comentara su tarea, me escribe y yo personalmente le respondo qué opinión de su tarea. ¿Ah? Ya, porque lo ideal es ir aprendiendo también a través de las tareas. Sí, lo que pasa es que, mire, cuando uno corrige una tarea, a veces hiere un poquito, ofende un poquito. Entonces, el que quiera que yo comente, no voy a corregir tareas, voy a comentar las tareas.
porque yo tampoco soy maestro, pues, sí, aquí todos estamos aprendiendo. A mí me haría un favor si me las corrigiera, porque lo que yo quiero es aprender y no quedar con la duda. Si alguien No quiere me que voy a le comente ofender. su tarea, yo no tengo ningún problema, se la mando a su correo comentadita. Claro, la idea es que Súper. también la tarea digan. Gracias. Claro. Usted me avisa nomás, el que quiera que le comente su tarea, yo se la comento, pero me tiene que avisar. ¿No? Ya. ¿Otra consulta Gracias. o duda? Ya.